de junio es uno de los días más esperados del año y no es para menos porque desde el 1 de enero del 2026 ya sabíamos que tenemos uno de los puntos más importantes en nuestra carta astral que nos ofrece este 2026. Y dentro de las primeras líneas de tiempo que nos va marcando la vida, pues el tránsito más esperado por todos nosotros claramente es hoy, martes 30 de junio, con la entrada triunfal de Júpiter en Leo. Júpiter llegando al grado cero del signo de Leo un día como hoy, un martes de mucha energía, además que los martes están regidos por esta característica marcial, por esta característica típica de la fuerza, de la energía y del hacer, ¿no? Casi siempre nos va conectando mucho con el hacer. Hay uno de los temas que más gusta con Júpiter en Leo y la mejor manera en la que podemos recibir un día como hoy, martes 30 de junio, es con esa fuerza y con esa energía también de optimismo. Hay una palabra que hoy tiene que estar en el menú de nuestra vida, hay una palabra que hoy la tenemos que utilizar, hay una palabra que no puede pasar desapercibida un martes como hoy, máxime si tenemos semejante aspecto astrológico de lo que nos va a marcar un nuevo ciclo y un nuevo año a partir del 30, hoy 30, hasta lo que va a ser el junio del 2027, que es más o menos el tramo de tiempo de lo que suscita Júpiter en Leo, más o menos es lo que se demora un año estos próximos 12 meses, donde Júpiter va a estar haciendo de todo, con todos los signos del zodiaco. Esto no es solamente para Leo, sino también lo podemos notar que en la vida de cada uno de nosotros vamos a ver expresada esta energía de Júpiter, de amplitud, de bienestar, de buena esperanza, de que ocurran las cosas, de que se den las situaciones. Es un tránsito que no ocurría, calculen ustedes, yo lo he venido comentando varias veces en las redes y en distintos live y dejándoles por ahí ciertos mensajitos para que ustedes también se vayan contagiando. Realmente mi función de esto, de difundir y de propagar esto, pues no es otra cosa más que todos nos contagiemos de esta buena energía que trae Júpiter y salir un poquitico del drama quizás, hay que decirlo también, y ya voy a explicar de por qué, salir un poquitico del drama de lo que fue Júpiter en Cáncer. Porque sí, claro, por donde va pasando este gigante del zodiaco, por donde va pasando uno de los planetas más grandes de nuestro sistema solar, pues deja huella, porque es un Goliat, es como la marca, es como la pisada de un gigantesco que obviamente va a dejar una huella en nosotros, deja una huella en nuestra vida. Pero de otra parte también hay que decirlo, que Júpiter en Cáncer no fue fácil desde el entendido que nos invitó a poner foco y a colocar temas o a afrontar situaciones de vida donde a veces no es como tan fácil para nosotros. A veces ciertas áreas emocionales o ciertas áreas familiares pues sencillamente no son tan fáciles de vivir, de alquimizar. Entonces obligatoriamente pues nos va a llevar a una situación, digamos, de exigencia. Ahora cambia la dinámica, cerramos un año, cerramos un ciclo y dentro de los eventos 2026, pues le damos la bienvenida oficial hoy 30 de junio a semejante aspecto astrológico, donde cada uno de nosotros tengamos a Júpiter. Debemos ser conscientes que esa zona de nuestra vida, que ese pedacito va a tener una transformación y va a tener una apertura hacia el destino, una apertura hacia el universo. Entendamos un poquitico para desencasillar quizás el tema de qué es Júpiter o hacia dónde se mueve Júpiter. Pues sí, sabemos que Júpiter es el bonachón del zodiaco, por así decirlo, es uno de los planetas que logra beneficiarnos, aunque depende en el signo que esté y depende en la magnitud que se dé, pues va a beneficiarnos de una u otra manera. Eso es típico de las características, más que del planeta, típico de las características del signo. Entonces, características que tiene Leo, pues las características de Leo son típicas de sobresalir. Entonces, observemos que uno de los primeros ángulos que va a estar trabajando esta energía de Júpiter en Leo es empezar a sobresalir y es empezar a exaltar parte de nuestra identidad. O sea que hoy sí estamos firmando un contrato con el universo en sentido álmico o en sentido de expansión, en sentido de creatividad. Es como si la vida empezara a premiar todos aquellos atributos que nosotros tenemos muy bien guardaditos y que pocas veces logramos ver, que pocas veces logramos mirar.
De ahí que hay que estar como muy sigilosos, que hay que estar mirando con lupa, con buena letra, todos aquellos aspectos de nuestra vida. ¿Cómo está mi creatividad, por ejemplo? Este año va a estar muy premiado por la creatividad. Leo también es un signo que le gusta mucho la autenticidad y casi que premia cuando nosotros utilizamos los recursos que tenemos más pegaditos a nosotros. Y ahí es donde sale la gran pregunta, ¿cuál es el recurso que yo tengo más cerquita de mí? Y el recurso más cerquita que nosotros tenemos es la esencia, lo que comúnmente llamamos esencia. No es solamente que Júpiter entra a Leo y entonces toda la carta se va a arreglar o toda mi vida se va a solucionar, como a veces me han dicho, o entonces Júpiter entra a Leo y todo se va a dar por defecto. No es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque aquí cabe resaltar que esta entrada de la que estamos mencionando de Júpiter en Leo tiene varias aristas y ese pedacito llamado Júpiter está haciendo un trabajo sigiloso con otra parte de la carta que se llama el nodo norte. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar o vamos a analizar la energía de Júpiter, obligatoriamente necesitamos entrar a ser muy observadores de dónde tenemos esa parte en nuestra carta que se llama el nodo norte, porque ahí donde nosotros tenemos el nodo norte también es parte de la función del planeta Júpiter. Por eso a veces no se logra como ver tan directo. A veces la persona dice, no, pues yo tengo a Júpiter en este lado, pero a mí no me va tan bien en esas áreas de la vida. ¿O dónde será que yo tengo ese planeta tan maravilloso del que tú hablas en las redes, Javier? Porque yo la verdad yo no siento, o yo tuve a Júpiter en cáncer y no lo viví tan así, o no lo sentí tan así. Para esto es importante mirar no solamente el sentido de lo que está señalando, de lo que está ampliando Júpiter, sino también cómo se relaciona en el punto llamado nodo norte, porque ese es el propósito de Júpiter. Ese es el propósito de Júpiter, hacer un trabajo muchísimo más allá, mucho más expandido, quizás de la identidad del yo. Entonces, estamos acostumbrados a mirar mucho a Júpiter como el que me soluciona o un tránsito muy próspero, pero aquí hay que desinflarnos un poquito. Hay que desinflar un poquito esta analogía, hay que desinflar un poquito esta tendencia de que solamente por donde va pasando Júpiter van pasando cosas interesantes y aterrizarlo también a donde tenemos nuestro nodo. De ahí que venga más la explicación. Hoy también estamos celebrando el día post luna llena. El día de ayer lunes tuvimos una luna llena en el signo de Capricornio, simultáneo tenemos la entrada de Júpiter a Leo el día de hoy y ya también tenemos a Mercurio retrógrado en Cáncer. Este cóctel o esta mezcla que nosotros podemos utilizar aquí, pues también nos va ayudando como a mirar ese más y a mirar ese menos de lo que la vida nos está poniendo. ¿Y por qué digo más y menos? Porque claro, al mismo tiempo que Júpiter nos lleva a tener una mentalidad o nos lleva a que nuestra energía se expanda un poco más de lo usual, pues al mismo tiempo estamos teniendo un efecto de Mercurio, de pensar, de analizar un poquito más a fondo. Al mismo tiempo estamos teniendo el aspecto de la luna llena del día de ayer. Entonces todo esto se pone como junto con revuelto, ¿no? Todo esto se va mezclando una cantidad de emociones, de sensaciones y demás. Sean ustedes bienvenidos a este live donde tengo algunos puntos que quiero compartir, algunos temas que a mí me parecen importantes resaltar acerca de este tránsito de Júpiter en Leo y siento que debemos ampliarlos o siento que es necesario honrarlos un día como hoy. Primera regla de oro, un tema que es inaludible y que sí nos va a pedir el día de hoy, lo decíamos al inicio del live, es el tema optimismo. A veces desde el contexto psicológico nos ocupamos mucho de las cosas que pasan afuera, de los temas que ocurren afuera y de acuerdo a eso vamos calificando el optimismo. De acuerdo a eso voy eligiendo si me siento de una manera, si me siento de otra forma. De acuerdo como que voy dejándole mi felicidad y como que voy dejándole, casi que voy dejándole mi optimismo a las cosas que están pasando afuera. Este tránsito de Júpiter en Leo nos lleva a conectar con la esencia y con la parte más interna de nosotros, porque ahí donde se ve a Leo, todo mostrón y todo lo que ustedes quieran, todos los calificativos que le podamos dar a Leo, que es el signo que se muestra, que es el signo que se abre, que es el signo que le gusta llamar la atención, pero quizás esa es la parte superficial. Si vamos a la profundidad de Leo, nos conecta con el sol.
la energía de Leo o la energía solar no es otra cosa más que la energía de luz o la energía álmica que cada uno de nosotros pues manifestamos y tenemos. Somos esa parte energética. Entonces, Júpiter en Leo nos hace una invitación de qué tan importante es la energía sutil o lo que nosotros comúnmente llamamos esencia en relación a la envoltura de donde esa esencia se proyecta. Obligatoriamente nuestra esencia se tiene que proyectar a través de una envoltura y esta envoltura, este cascarón, esta parte física es la que nosotros comúnmente llamamos pues la estructura física, el cuerpo, nuestro ego. Entonces aquí empieza un contraste, le llamo yo, y el primer combate al que nos invita Júpiter, Zeus, el mismo Zeus, al entrar en el signo de Leo, es a una frase que se llama combate espiritual. De esto que estoy hablando incluso hay libros enteros, hay enciclopedias completas que hablan acerca del combate espiritual. ¿Qué es el combate espiritual? Júpiter entrando a Leo. Cuando Júpiter llega a Leo se desarrolla una energía volcánica dentro de nosotros y hay un combate espiritual. Hay un combate, ¿qué es un combate espiritual? Una lucha de poder yo con yo, una lucha de poder y una una guerra que se libra internamente a los Zeus, a los Júpiter, porque empezamos a vivir un contraste o empezamos a relacionarnos en este caso con una dinámica que tiene mucho que ver o que tiene mucho que relacionar, en este caso con la vida del poder, con la vida de sentirme útil, con la vida también de sentirme conectado con las cosas, ¿no? Conectado con la esperanza, con la fe. Júpiter en Leo nos dice, si se acaba la esperanza, si se acaba el optimismo, si se acaba esa energía llamada fe, si se acaba la consagración, se acaba el éxito, se acaba absolutamente todo. Es como si Júpiter en Leo nos confrontara con una gran realidad que no podemos, nos puede pasar en la vida, pero no podemos permitir que estas vasijas emocionales o que estas frases con las que nosotros enfrentamos la vida, esperanza, fe, optimismo, buena cara, actitud, eso es lo que habla mucho Júpiter en Leo también. Actitud de cómo le doy la cara o de cómo enfrento las cosas. ¿Me aíslo? ¿Soy de las personas que me aíslo? Entonces Júpiter en Leo empieza a preguntarnos eso. Cuando hay un suceso en mi vida poco armónico, yo doy la pelea, yo pongo la cara, yo asumo con valentía, con ardentía, asumo Leo, saco la garra, saco mi diente, saco mi parte fuerte, o me voy, o me aíslo, o me retiro. Los retiros son importantes. Claro, ni más faltaba. Hay espacios en la vida para hacer silencio. De eso no habla Júpiter en Leo. De pronto lo hay, de pronto lo hubo, pero no es momento. Un 30 de junio como hoy, un martes 30 de junio como hoy nos dice, bueno, en la vida hay espacios para hacer silencio, en la vida hay espacio para ir despacio. Júpiter en Leo dice, este no es el momento. Entonces, si de pronto estas frases están conectadas contigo, si de pronto tú eres una persona que dice después, si de pronto tú eres una persona que hoy martes o ayer lunes, hoy martes 30 de junio te levantaste diciendo, ay, pues ¿qué más da? Pues dejemos así, pues esperemos a ver qué pasa. Pues ahí voy, ahí voy, más o menos. Pues bien será. Sí, ahí vamos a ver qué pasa. Más de lo mismo, ¿sí? Como siempre. ¿Y qué tal? No, pues ahí, qué le puedo decir? O ahí llevándola, sufriendo, cargando. Y todas estas frases, Júpiter en Leo dice, mi amigo, usted está en una sintonía que no es la mía porque yo vine a premiar la valentía. Júpiter en Leo dice, vine a premiar la fuerza, vine a premiar la capacidad de acción, vine a premiar la capacidad de fe, de optimismo. ¿Cómo me lleno de optimismo día con día? Independientemente, por eso les decía, es una lucha de poderes, porque es independientemente de qué está pasando afuera. Como que si yo le digo a Júpiter en Leo, pero ¿cómo voy a tener fuerza? ¿Cómo voy a tener fe? Si mire todo lo que me está pasando. Júpiter dice, no, eso es lo que está pasando afuera. Júpiter en Leo me dice, eso es lo que está ocurriendo afuera. Esa es la forma de pensar de los demás. Esa es la forma de pensar de los demás. Lo que hay adentro, ¿qué es?
¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu valentía para darle cara y para hacer junto con ese combate espiritual la guerra o la lucha que Zeus libera o liberó en la mitología griega cuando Júpiter llegó a Leo? Uno de los trabajos alquímicos que tuvo que aprender a hacer Júpiter en Leo en la mitología griega es justamente eso: la valentía, la fuerza, el ahínco, ponerle el pecho a las cosas. Pues ¿cómo será que nos cuenta que Zeus, en este caso Júpiter, del mismo que estamos hablando hoy, lo mandan por allá a cazar ese león, esa bestia, y entonces tiene tiene una pelea, tiene una riña, se enfrenta Zeus a la bestia, se enfrenta Zeus al león, y claro, hay rasguños, hay mordiscos, hay de todo un poquito. Y empieza Leo con su lucha de poderes. Por eso les decía, hay libros que hablan acerca de este tránsito que se llama combate espiritual. Empieza Zeus y empieza Júpiter a tratar de vencer al león. Obviamente, pues comparar la fuerza, calculen ustedes, de un león en la mitología griega, y Zeus, que era mitad humano, mitad que tenía este dios, esta capacidad de poderse enfrentar. Se enfrenta, lucha con la bestia, y después de que logra matar la bestia, hay algo muy bonito, hay algo muy especial. Claro, la piel del león era supremamente gruesa. Entonces, como la piel del león era supremamente gruesa, Júpiter, Zeus, tuvo que utilizar otras estrategias para poder rasgar la piel de ese león. Finalmente, cuando lo derrota y cuando mata a la bestia, ahí es donde nosotros encontramos, si ustedes googlean, encontramos la famosa imagen donde Zeus, o el dios Zeus, Júpiter, se viste con toda la piel del león. Se hace una chamarra con toda la piel del león, se hace un abrigo con la piel del león. De ahí ha surgido la frase que muchas veces nosotros utilizamos: ya mató al león y ahora se asustó con la piel. Mataste al león y te asustaste con la piel. ¿Qué es este tema de mataste al león y te asustaste con la piel? Pues eso tiene que ver mucho con nuestra propia existencia. Ya mataste parte de tu versión, que es lo que corresponde al león, a la fiera, a lo egoico, a la parte que nosotros defendemos muchas veces o le damos más importancia. Ya mataste al león, es decir, acabaste con una versión tuya y ahora te asustaste con lo que quedó. Por eso Júpiter premia mucho la valentía este año. La valentía. ¿Dónde está la valentía? Es importantísimo que un día como hoy, martes 30 de junio, no pase desapercibido y ustedes se pregunten. De hecho, yo me lo pregunto a mí mismo aquí mientras estoy haciendo este live con ustedes. ¿Dónde está mi valentía? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi optimismo? ¿Cómo está mi optimismo? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi consagración? ¿Dónde está mi consagración? ¿Cómo me estoy consagrando a mí mismo para alcanzar Júpiter en Leo, mi éxito? Porque el éxito, la única manera de poder alcanzar el éxito es cuando yo me consagro en mi propia fe y hago una consagración en el propio optimismo, la fe de que lo puedo conseguir. Porque si ni yo mismo me apuesto a mí mismo, si yo no tengo fe, si yo no tengo optimismo, si esto no es estable en mi vida, pues así me la pongan fácil, para mí va a ser súper difícil. Así el universo me la ponga fácil, yo no la voy a ver. ¿Qué es lo que hace que yo pueda con las cosas de la vida? Júpiter en Leo. Pero no porque sí, no porque el planeta esté ahí, entonces Júpiter en Leo, entonces listo, se va a solucionar por sí solo. No, Júpiter en Leo es la señal y es la invitación que nos dice dónde está su valentía, dónde está su fuerza, dónde está el ahínco, dónde está el poner la cara ante momentos difíciles, ante momentos críticos que a veces no son cómodos. Claro, a veces no son cómodos estos momentos. Entonces ahí es donde entra con toda esa energía, entra con toda esa fuerza y empieza Júpiter a decirnos, bueno, ¿dónde está la... Vamos a premiar a todos aquellos que tengan esa fuerza, que tengan esa valentía. Si en este momento, otra manera de poder interpretar esta energía de Júpiter en Leo es hacernos esa pregunta, ¿sí? ¿Dónde está mi león? ¿Dónde está tu león? Yo le pregunto aquí, voy a empezar allá como estamos online. Ronaldo, ¿dónde está tu león? Angélica, ¿dónde está tu león? Sí, Natalia, ¿dónde está tu león? Aquí de los que estamos viendo en TikTok. María, ¿dónde está tu león? Esa es la parte que nos dice Júpiter en Leo. Por acá también está. Graciela, Luciana, Mariela, ¿dónde está tu león?
¿Dónde está el león que yo debo retirarle la piel y debo portar esa piel y decir, sí, aquí está mi león? Dícese de león, Júpiter en Leo, dícese de león, lo que en este momento para mí está siendo grande, lo que en este momento para usted está siendo difícil. Ese es el león, esa es la bestia, llámale león, bestia, contrincante, desafío, obstáculo. Eso es lo que simboliza en la mitología griega el león. Y Júpiter es la fe, la fuerza, la esperanza y la conexión. Imagínate si Zeus no hubiera tenido la fe, la esperanza que puede vencer al león, pues nunca lo hubiera vencido. Muy seguramente se lo hubiera tragado vivo. No lo deja ni lo mastica, se lo traga. Ahí es donde la vida nos invita a cuestionar y a preguntar, ¿dónde está mi león? ¿Dónde está su león ahorita? Que usted diga, sí, mi león está haciendo mi león está haciendo esta enfermedad, mi león en este momento está haciendo esta persona, está haciendo esta situación, este es mi león. Ahorita estoy tratando y me estoy enfrentando y mi combate espiritual es este. ¿Dónde está mi león ahorita? ¿Qué es lo que tú consideras difícil en tu vida hoy? ¿Qué es lo que tú consideras imposible? ¿Qué es lo que tú dices, Dios mío, cuándo voy a salir de esto? Señor, pero ay, que esta situación, este divorcio, este tema de salud, este pedacito de mi vida que esto me tiene hasta aquí. Es que si tan solo se me solucionara esto, yo sería feliz. Es que si tan solo me diera la firma, ya todo se soluciona. Es que si tan solo esto apareciera, ¿cuál es tu león? Eso es lo que nos pregunta un martes 30 de junio Júpiter en Leo de manera oficial, ingresando hoy. Nos dice, a ver, identifique cuál es su bestia, cuál es su problema. Es como que la vida nos está diciendo, me encanta esta entrada de Júpiter en Leo, porque hace 12 años que yo hablaba de esto, de Júpiter en Leo, que fue la última vez que estuvo, hace 12 años, pues mi león era uno. Hoy, 12 años después, sigue habiendo un león, sigue existiendo un león, pero el león es diferente. Entonces, esto también nos enseña que siempre va a haber un león, siempre va a haber algo afuera. Yo recuerdo hace 12 años atrás les cuento, de hecho voy a aprovechar para hacer catarsis con ustedes. Hace 12 años atrás, cuando fue la última vez que Júpiter entró a Leo, y yo estaba haciendo un live, pues no parecido a este, pero haciendo un live de aquel momento de Júpiter en Leo, y yo decía, claro, mi león está haciendo esto. Tenía un león, pero así gigantesco, que yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a salir de este león? ¿Cómo lo voy a matar? ¿Cómo voy a acabar con este león? Y si Júpiter en Leo está pidiendo que nos vistamos la piel del león, menos, ¿cómo le voy a rajar esto y cómo voy a adueñarme? El acto simbólico en la mitología griega de cuando Zeus derrota al león de Nemea, le abre y se coloca la piel y se coloca las fauces y la cabeza del león se la pone encima de la suya. Este acto es el acto de consagración, es el acto donde Júpiter, Zeus, en esta lucha consigo mismo, se vuelve fuerte, pero no fuerte por el hecho, en este caso, de que sea frente al enemigo, sino es el acto de contrición más exigente donde hace Júpiter. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué nos cuenta la mitología griega? Júpiter se enfrenta al león de Nemea, lo derrota, lo abre y se porta la piel. Este es el acto de consagración que nos invita a cómo agarro a mi león, dícese de león, problema, obstáculo, situación difícil en este momento, cómo derroto, supero, por eso Júpiter en Leo, a partir de ahora nos recuerda con este tránsito la lucha de poderes y el combate espiritual que necesito. Cada uno de nosotros en este momento estamos librando un combate espiritual. Dícese de combate espiritual lo que mencionábamos hace un rato. Estamos en una lucha entre el yo, que es la esencia, y la piel. La piel que representa el león, en este caso está simbolizando la estructura egoica. ¿Cómo hago este acto de contrición? ¿Cómo hago este acto de vencerme a mí mismo? Es una manera de vencerme a mí mismo para hacerme más fuerte a través de las distintas versiones que la estructura egoica me ofrece, que yo puedo llegar a expresar, o las distintas caras. ¿No? O las distintas versiones. Por eso les mencionaba, hace 12 años, cuando Júpiter entró a Leo, mi león, mi problema de aquel momento, mi situación, mi bestia en aquel momento, pues era grandísima. Y literal, yo decía eso, pues, ¿cómo voy a poder vencer semejante cosa que tengo?
¿Cómo voy a poder? Era grandísimo los problemas que yo veía en aquel momento, los leones que yo veía en aquel momento, decía, pero bueno, hay que darles la vuelta. Hoy, 12 años, calculen ustedes, 12 años después, un día como hoy, 30 de junio, martes 30 de junio, igual, con la entrada de Júpiter en Leo, identifico cuál es mi león y miro los leones del ayer. ¿Sabes cómo veo los leones de hace 12 años? ¿Sabes cómo veo esos leones que me atormentaban hace 12 años? Pequeñitos, pequeñitos, así, chiquiticos. Es más, hoy miro hacia atrás y digo, esos leones tan pequeños, yo ¿por qué me asustaba? Pues calculen el tamaño, porque de eso es lo que habla Júpiter, los tamaños. Por eso Júpiter es el señor del tamaño, es el grande, es así, hoy como dice Mariela, como gatitos. Si hoy en día miro hacia atrás, miren ustedes, esto también lo cuento para que ustedes lo vean, para que ustedes miren hacia atrás hace 12 años. ¿Cuál era tu león hace 12 años? ¿Y cómo lo ves ahora? Te lo garantizo que no tiene el mismo tamaño. Esos problemas que tú tenías, esos leones, ese león de Nemea, esa bestia que había que derrotar hace 12 años, estoy completamente seguro que hoy no tiene el mismo tamaño. Hoy no lo ves con el mismo tamaño. ¿Y por qué no ves los mismos problemas de hace 12 años? ¿Por qué hoy no los ves como en aquel momento eran tan difíciles? Porque Júpiter en Leo creciste, crecimos. Entonces esta energía de crecer y esta energía de estar vivos y esta energía de haber aprendido y de haber derrotado esos leones de Nemea hace 12 años, la última vez que estuvo Júpiter en Leo, nos hizo crecer en valentía, nos hizo crecer en fuerza, nos hizo crecer en optimismo. Por eso eso es lo que trae Júpiter en Leo, aprender a desarrollar, porque ¿cómo derrotamos esos leones? Recuerden, Mercurio está retrogradando en este momento en Cáncer. Recuerden, devuélvanse, devolvámonos al pasado. ¿Cómo hicimos para que esos grandes leones hoy sean gatitos? ¿Cómo hicimos? ¿Con dinero? ¿Con estudio? Eso se hizo con valentía, con fuerza, poniendo la cara. Júpiter en Leo nos dice, ponga la cara, aprenda a ponerle la cara a la vida, aprenda a ponerle la cara a las cosas que se le presentan, a los desafíos. No se ande escondiendo. Júpiter en Leo es el que dice, ¿usted se está escondiendo de usted mismo? ¿Usted se está escondiendo de usted mismo o pone la cara al frente? ¿Cómo va a solucionar esto? ¿Cómo se solucionan las cosas en la vida? Con fuerza, con ahínco, con valentía, con actitud. Eso es lo que pide un martes 30 de junio como hoy. Llénese de la actitud, pero es que no la tengo, búsquela. Pero es que imagínate que no importa, sáquela. Pero es que espérame, te cuento, no, no me cuente nada. Conéctese con su actitud, conéctese con su fuerza. De otra manera, va a pasar un ciclo de 12 años y vuelvo a estar yo, Júpiter, aquí en Leo, y usted no ha podido con ese león. ¿Cómo es posible que hace 12 años atrás, hoy en día, veamos esos pequeños, esos grandes leones que eran en aquel momento, ahora parezcan problemas tan chiquiticos? Que tú digas, increíble esto, cómo me robó la cabeza, cómo me robó la calma, cómo me robó todo hace 12 años y hoy en día eso es como si fuera nada. Claro, crecimos, pero no se crece aislándose, no se crece escondiéndome. Mira, algo que nos dice Júpiter así en la cara, de frente, lo voy a poner en palabras. Algo de lo que nos dice Júpiter en la cara, así con mayúscula, en crudo y sin anestesia. Usted se podrá esconder del que quiera. Usted se puede esconder de una expareja. Usted se puede esconder de un gota a gota, de un prestamista. Usted se le puede esconder a una entidad bancaria. Usted se le puede esconder a la persona que usted quiera. Pero hay un solo ser humano del que usted jamás se le va a poder esconder y es de usted mismo. Entonces no busque y no trate de esconderse, porque cuando usted se aísla, cuando usted se retira, cuando usted se hace gatico, cuando usted se hace gatica, eso no es Júpiter en Leo. Usted se está poniendo chiquito, usted se está poniendo chiquita, usted no está viendo la vida, no estamos viendo la vida con ardentía, con esa fuerza, con ese optimismo que es lo que sí pide Júpiter en Leo. Entonces este tránsito por eso nos conecta con la mitología griega, con la lucha que hicimos con el león de Nemea.
Primera regla de oro, identifique cuál es su león de Nemea. Porque en la mitología griega, Zeus, Júpiter, cuando entra a Leo, se enfrenta con el león de Nemea. Traigamos eso al hoy. ¿Cuál es su león de Nemea? Si usted no lo tiene claro, si usted no lo identifica, pues está peleando contra quien no sabe qué es. No conoce su contrincante. No conoce su contrincante. Entonces aquí es importante que nosotros hagamos esa y nos asinceremos y decíamos, sí, este es mi Júpiter en Leo. Este es mi león de Nemea. ¿Cuál es su león de Nemea? Y ahora pregúntese, hágase la segunda pregunta que dice Júpiter en Leo. ¿Le está dando la cara a su león de Nemea? ¿Está en combate? ¿O me fui? ¿O me aislé? ¿O lo estoy dejando para mañana? ¿O es tan grande este león de Nemea, me asusta tanto que mejor voy a dejar que pase lo que tenga que pasar? Esa es la otra pregunta que viene conectado con eso. Esa es la otra pregunta que viene. ¿Eh? Entonces, des en cuenta que hoy, martes 30 de junio, en ese combate espiritual, la bandera que nos saca de ahí y la bandera que nos lleva a poder hacerlo con fuerza es la consagración. ¿Qué tan consagrado estoy en mí mismo? ¿Qué tan consagrado estoy en mi propia fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi optimismo? ¿Dónde está mi alegría? ¿Dónde está mi actitud? No frente a los demás, no frente a la gente, porque la gente va y viene. ¿Y por qué digo al frente? Porque es lo que Júpiter en Leo tiene al frente, Acuario. Acuario es la humanidad, es la gente. Los demás van y vienen, suben y bajan. El mundo sigue siendo mundo con usted o sin usted. Las personas siguen siendo personas con nosotros o sin nosotros. Es crudo decirlo, pero Júpiter en Leo también nos abre, nos expande la visión. Leo es el que mira también, es el ojo, es sol. Júpiter nos quita los velos y nos dice, mire, dése cuenta que su vida no es tan importante para los demás. Bájese de esa nube. Con Júpiter en Leo podemos hacer dos cosas. O me lleno de exquisiteces, me lleno de Júpiter en Leo y me lleno y me vuelvo muy exquisito de que es que yo soy una bella joya, una joya muy preciosa, muy hermosa, mejor una joya única, auténtica, y le voy a hacer falta a los demás. O los demás no pueden ser sin mí. Júpiter en Leo. Ay, hago una consagración no en mi fe y hago una consagración no en mi optimismo y no en mi actitud, sino resulto haciendo una consagración sobre mi león de Nemea, sobre mi ego. Esa es una manera de ver Júpiter en Leo. Pero también nos quita el velo de decir, ¿usted qué hace peleando con usted mismo? ¿Usted qué hace peleando con usted misma? No, yo no peleo conmigo misma. Yo peleo con el señor de al frente. Yo peleo con mi ex. Yo peleo con mi expareja. Yo peleo con fulano. Si tú estás en pelea con varias personas afuera, Júpiter en Leo nos dice, date cuenta que la pelea es contigo y por estar mirando para afuera, no te has dado cuenta que a la final del día la pelea la estás teniendo tú contigo mismo. Combate espiritual. Entérate, pequeño ego, que tu vida no es tan importante para los demás. Entonces suelte a los demás y dése cuenta que la pelea la tiene usted con usted mismo. Ahora, ¿cómo le está poniendo la cara a eso? ¿Cómo se está poniendo la cara a usted mismo? A veces es más fácil ponerle la cara al otro porque por eso los seres humanos desde la psicología desarrollamos la hipocresía. Júpiter en Leo nos dice, dése cuenta donde usted está siendo hipócrita. Ay, no, yo jamás, no, yo soy el maestro Javier, no, ¿cómo se te ocurre? Astrólogo, psicólogo, no, no, a mí sáqueme de esa colada. Usted es el que más, hermano, usted es el primero que tiene que encabecillar la lista. O sea, no se esconda de usted mismo, no se esconda de las realidades humanas, no niegue lo obvio, no niegue lo que es biológico. Por el contrario, dele la cara con fuerza. Eso nos dice Júpiter en Leo. Yo estoy traduciendo lo que Júpiter en Leo nos viene a hablar a todos, porque aquí no nos salvamos ninguno.
Los únicos que podríamos decir que se salvan son aquellos que no poblan el planeta Tierra. Esos son los que claramente no están dentro del planeta Tierra y por ende su punto de observador es la galaxia Orión o será la galaxia, no sé, Ofiuco o estarán en otra parte del planeta. Pero todos los que estamos en el planeta estamos recibiendo la expansión y estamos recibiendo, en este caso, el tránsito de Júpiter en Leo. Así sea astrólogo, psicólogo, escritor, chamán, vidente, brujo, papa, hecho tenga el título que tenga, el león de Nemea está en la misma colada. Entonces, y eso es lo que nos viene a contar Júpiter en Leo. ¿Cómo aprendo a mirarme y cómo aprendo a mirar mi propio león de Nemea de frente? ¿Cómo hago ese trabajo de ver mi propio león de Nemea así, cara a cara? ¿O me voy a ir por las ramas que yo no? Yo no, porque es que imagínate que venga, le digo que yo hago esto, que yo hago lo otro, venga, le explico tal cosa. No, Júpiter dice, aquí estamos todos, compadre. Aquí estamos todos. Entonces, ¿hasta dónde tiene usted la capacidad de poderse mirar a usted mismo? Y nos viene a quitar ese disfraz, pero no solamente porque el disfraz no sea necesario, sino que nos viene a poner grandes verdades. La verdad, Júpiter, en Leo, en la conciencia, en la esencia, en darse cuenta que hay un combate espiritual y usted cómo le está dando la cara a eso. O se está escudando, o se está viendo en otras cosas, o se justifica en otros temas. ¿En qué se está justificando usted? ¿Su esencia en qué se justifica? Uy, Javier, pero es que eso no parece Júpiter en Leo, eso parece como Saturno en Leo. Si Saturno fuera el que entrara a Leo, la cosa sería distinta. Afortunadamente es Júpiter, por eso hablamos de optimismo, de fe, de actitud, de buena cara, de cómo asumo, con qué felicidad, con qué alegría, con qué postura asumo los desafíos que la vida me muestra. Entonces no es es un tránsito. Todo esto que estoy llevando es para narrar y traer a colación que es un tránsito de valor, es un tránsito de valentía. Calculen ustedes por un instante, Júpiter en Leo, repítanse esto, Júpiter está entrando a Leo. ¿Qué me viene a enseñar a mi vida? Júpiter, ¿quién es Júpiter? El grande del sistema solar, no es cualquier cosa, es el planeta más grande del sistema solar, eso es Júpiter. ¿Y de qué se encarga Júpiter? Fuerza, alegría, valentía, optimismo, idealización. Júpiter se encarga de realización. Júpiter tiene que ver con ver mucho más allá de lo que mis ojos están viendo. Ah, ok, eso es Júpiter, listo. ¿Y quién es Leo? Leo es la estructura egoica, Leo hace parte de los yoes, Leo hace parte de las distintas identidades. Por eso estos dos, si nosotros los unimos, nos lleva a hacer un combate espiritual. Y esto en la mitología griega tiene nombre, la lucha de Zeus, Júpiter, con el león de Nemea. Después de derrotarlo, porta su piel como un acto de consagración de su propia fuerza interior, de su propia fuerza de voluntad, de su propia fuerza de asumir con valentía las cosas que se presentan y no estar haciendo lo fácil. Ojo con eso, que Júpiter en Leo lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Estar peleado con medio mundo. ¿Y por qué no mejor hago el combate con el que es? ¿Por qué no mejor empiezo a hacer el combate conmigo mismo? Y dejo de estar peleando con tanta gente. O dejo de estar aislándome de tantos. Cuando yo me aíslo es porque estoy en mood gatito. Mood gatito. Y ahorita no es la época de mood gatito. Sí hay épocas para eso. Pero esta no es una época de mood gatito. Si vemos, si tú me preguntas a mí que Júpiter está entrando a Leo, Javier, ¿será que me aíslo o salgo? Con Júpiter en Leo, no, aíslese, guárdese, tápese, deje de hacer. Todo lo contrario, es acción, es voluntad, es de la cara, que se caiga lo que se tenga que caer. Eso es Júpiter en Leo. Tengo la fuerza, valentía de tomar esta decisión en mi vida. Y si esto me lleva a otras cosas, pero no, muchas veces preferimos limpiar la mesa por los lados, limpiar la mesa donde se chispea, pero en sí el tema puntual no se limpia, no se hace. ¿Ah? Ahora sí los leo, porque este es el momento donde yo leo, porque se trata de eso, ¿no? Se trata de que hoy le demos la bienvenida oficial a Júpiter en Leo, pero para entrar tanto a los muy habilidosos, porque me consta que aquí en YouTube, en Facebook, en TikTok sobre todo, hay personas que también están
son muy habilidosas con la astrología, pero también para los que no tanto como que digan, ya, el calvo hoy está hablando de esto, ya entendí. Hoy el calvo está hablando que Júpiter en Leo y que esto es por aquí, que esto es por allá. Ok, listo. Sí, a mí sin problema, a mí no tiene tema con eso. Entonces para que todos podamos participar, ¿no? De eso se trata, que todos podamos participar. Bueno, dicen por acá, yo hablo conmigo y me digo que te está pasando, qué te está pasando, cuál es esta energía de rabia por las cosas. Entonces, María, vea eso que está diciendo María en TikTok, esa es la tarea. Muy bien, María la tiene clara. Habla con ella misma. Llevo 3 meses en tu club de fans. Angélica, bienvenida, un abrazo. Hola, dice por acá, lo explicas clarísimo, Javier. Pues muy bello también. En Elisa, mira, está por aquí. Yo voy a colocar esto acá y ahí ustedes pueden ver. Esto es de TikTok. Hola Javier, buen día. Nací con el sol en la casa 5. Pues imagínate, para ti es súper importante esta entrada de Júpiter en Leo. Importantísima. Tengo Leo, calculen ustedes, hay veces que uno se enoja con uno mismo. Exacto, eso es Júpiter en Leo, Pilar. Empezar a determinar y hacer ese trabajo de decir, bueno, un momentico. ¿Cómo es esto, querido ego, que usted está para allá a toda hora? ¿Cómo es esto que depresiones todos los días? Eso es Júpiter en Leo, hablarme a mí mismo. Por eso recuerden esta mitología, recuerden esta charla y recuerden este tema de la mitología griega. Traigamos eso al hoy. Por eso hay que identificar cuál es el Júpiter, cuál es el león de Nemea que tenemos. Entonces hay que decirle, obviamente hay que decirle a nuestro ego en ese momento, bueno, pero venga, todos los días depresión, deme descanso. Hay que decirle al ego todos los días depresión, todos los días te pasa algo, todos los días te duele algo. Júpiter en Leo nos dice cuestiónese. El combate es con usted mismo. Y ahí es donde nosotros debemos entrar. ¿Cómo es posible que nunca estés cómodo? Malo si te quitan, malo si te ponen, malo si te dan, con nosotros mismos. Por eso al inicio mencionaba, uno se le puede esconder a cualquier persona, pero solamente hay una persona de la que no te vas a poder esconder, y eso es Júpiter en Leo. Como que nos pone esa gran verdad que dice, ¿qué haces tú escondiéndote de los demás si a la final del día es de esa forma? Bueno, dice por aquí, tengo Júpiter en Leo en casa 1. ¿Qué significa este retorno de Júpiter? Uy, llevo 40 minutos hablando de lo que significa el retorno de Júpiter en Leo. Yo creo que acabaste de llegar, pero ya, llevamos 40 minutos hablando justamente de ese Júpiter en Leo. Nací con el Sol en casa 1 en Capricornio también. Cáncer ascendente en Leo. Sí podemos determinar o sí es muy fácil llevar a cabo, con esta entrada de Júpiter en Leo es muy fácil empezar a conectar, si lo vemos por signos, obviamente van a haber signos que están muy bien auspiciados, muy bien patrocinados. Dicen por acá también, Cristo te ama, el poder de Jesús está muy bien. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cristo te ama, está genial, eso me encanta, eso es una gran verdad. Exacto. Soy signo cáncer, dicen por acá. También expandiéndolas, ¿qué dice? De lo que creo y de lo que veo, también, esas son manifestaciones de Júpiter. Buenos días, acá en Instagram. Bueno, aprovecho ahora, paso a los que están en Instagram. Buenos días, maestro, buenos días, Flower, buenos días también para ustedes. Hola, maestro, dice Tetela. Soy Piscis, ascendente en Escorpio. El calvo le da gracias, gracias por enseñarme a entender. Un abrazo, con todo gusto. Cáncer ascendente en Leo, mira, Júpiter me entra en mi casa 12, gracias. Vivis. Bueno, aquí hay una ventaja con Júpiter y es, entra Leo y sí tenemos que buscar las casas. Y digo las casas porque Júpiter en Leo gobierna dos casas. Raras veces una sola, rarísimas veces una sola. Javier es un gran maestro, me fascinan tus claras explicaciones, eres un mago estudioso de la astrología. El próximo sábado te conoceré y compartiré contigo, estoy súper emocionada con eso.
Claro, nos vamos a ver para nuestro evento de Júpiter en Leo y lo vamos a estar haciendo en Cartagena. Todavía hay cupos para los que quieran ir a Cartagena. Voy a estar en la ciudad de Cartagena, aprovechando que estoy aquí en Bogotá. Estaré en la ciudad de Cartagena 2 días, sábado y domingo, y vamos a estar desarrollando Júpiter en Leo en la ciudad de Cartagena. Esto va a ser el 11 y el 12. Dicen por acá, gracias Javier por siempre acompañar en los procesos. Un abrazote también para ti. Dice Mariela, maestro, en estos momentos, ¿cuál es tu león de Nemea? Tus ojos hablan. Exacto, mis ojos hablan. Todos tenemos un león de Nemea y claramente estoy en un combate espiritual con mi propio león de Nemea. Ahí estoy. Por eso les decía, aquí aplica para todos, no solamente, yo soy el que estoy leyendo el libro, por así decirlo, pero todo lo estamos escuchando. Aplica para todos. Claro, también tengo un león de Nemea. En el mismo momento que yo diga, no, yo no tengo un león de Nemea, imagínate que no. Y me escudo y me excuso en que no lo tengo porque yo esto, yo lo otro, yo por aquí, es cuando más me está devorando el león. Es cuando más me está tragando mi propio león y ni cuenta me doy. ¿Qué diferencia tiene Júpiter con Júpiter retrógrado en Leo? Bueno, pues los planetas de todas formas eh, cuando los planetas están en una fase directa, tienen un proceso como más puntual, tienen un proceso como más directo, y cuando los planetas están en una versión retrógrada, lo que nos invitan es, por el contrario, a hacer un punto de introspección más profunda. O sea que aquí tiene mucho más trabajo un Júpiter retrógrado. Mi león está haciendo el desempleo y tengo Sol en casa 10, Stellium en Escorpio, Leo está en mi casa 7. Bueno, María, ya identificaste tu león de Nemea. Tienes un combate, tienes una lucha contigo misma en relación a la economía o en relación al trabajo. Leo cae en mi casa 2. ¿Qué diferencia tienen por acá? Mira, gracias a todos los que están en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. Mira, dice por acá, actitud. Soy cáncer. Bueno, Júpiter está saliendo de cáncer. Cabe aclarar que ahora Júpiter saliendo de cáncer hace un trabajo muy distinto, ¿no? Entonces ya ustedes cáncer tuvieron un añito hasta el día de ayer. A partir de hoy, martes 30, Júpiter salió de cáncer y tiene una función mucho más directa en Leo. Entonces, ahí, en este tramo o ahí en este proceso, ya cada uno necesitamos hacer como ese insight. Por eso Júpiter terminó el mood hogar, terminó como el mood por allá, canceriano, protección, familia, etcétera, y ahora pasa a Leo, a rugir como un león, dicen por acá. Con ese Júpiter y el protagonismo de Acuario, consagrar nuestro león nos servirá para colocarnos más al servicio de la humanidad. Eh, ah, sí, sí y no. Está bien, me gusta esta analogía, me encanta, pero cabe resaltar que, por lo general, cuando Júpiter pasa por Leo, lo que más le interesa es que el servicio a la humanidad se dé por la misma capacidad de reconocer mi existencia y mi propia energía, y esa vibración hace que por resonancia se vea beneficiada la humanidad. O sea, más que ser un trabajo directo, es un trabajo interno, autónomo, Júpiter en Leo, y en la medida que yo voy trabajando conmigo mismo, en la medida en la que yo crezco como persona, en la medida en la que yo aprendo a brillar, Júpiter en Leo, en la medida en que yo aprendo a forjar toda esta energía, en esa misma medida el otro, por resonancia, se ve beneficiado. O sea que un Júpiter en Leo también viene a decir la mejor manera en la que muchas veces podemos ayudar a la humanidad es aprendiendo a ayudarme a mí mismo. Entonces me encanta lo que dices, claro, está hermoso, ni más faltaba. Gloria, Gloria, acierto mucho con tu mensaje y en esa pregunta al servicio de la humanidad.
Júpiter en Leo nos recuerda eso. Ayúdate a ti primero. Es como que Júpiter en Leo dice, date cuenta primero tú en qué estás. Suena egoísta, sonaría egoísta. Ay, no, uno no debería pensar solamente en uno debería pensar también en el otro, ¿no? Salen estos egos a decir, no, la humanidad, no, hacia afuera. Pero la esencia de Júpiter nos dice, ¿cómo vas a ayudar a otro si estás roto? ¿Cómo vas a ayudar a otra si estás quebrado, si estás quebrada? ¿Sí? ¿Cómo vas a ayudar a otro si estás con esas vasijas desocupadas? ¿Cómo hago para darle al otro algo de lo que yo todavía carezco? ¿No es mejor que lo llenes tú, te fortalezcas tú, te des cuenta quién eres tú, para que de por sí sola esa misma energía vibre en comunidad y al unísono, a la final del día, estás sumando a la contribución de la humanidad? Porque cuando hablamos de la humanidad es como si nosotros no fuéramos esa humanidad. Júpiter en Leo nos dice, tú también haces parte de esa humanidad. Qué bueno que empiece por usted mismo. Qué bueno que empiece haciéndolo por su propio yo. Qué bueno que empiece su trabajo con usted mismo, que en resonancia eso va a caer en el otro. Es como por esa línea de esto, ¿no? Es como por ahí, pero está súper interesante, por ahí es. Entonces es muy bello, ¿no? Que podamos tener este punto de conexión. Dicen por acá, Júpiter en el medio cielo, en Virgo, Sol, Stellium en casa 5. Gracias. Bueno, Júpiter en el medio cielo, en Virgo, Sol, Stellium en casa 5. Ah, gracias, Javi, valiosa charla. Me gustó hablar, escuchar de Leo. Gracias por transmitir tu sabiduría. Eres muy acertado. Un abrazo. Sí, el cambio y quién es el mundo. Exacto. Hola Javier, soy Luna, ascendente en Capri, saludos desde Argentina. Un abrazo también para Argentina. Júpiter en el medio cielo, mira. Hartos tienen a Júpiter en el medio cielo. Esa zona que se logra expandir, esa zona que se logra abrir para nosotros con ese Júpiter en Leo, claro, lo primero que conecta en general, digamos que de manera general, eh, valentía, fuerza, poder, combate. Hay dos formas de verlo, ¿no? Hay dos temas. En las casas donde llega a abrir Júpiter, en las casas, imaginemos que Júpiter es un gran arrasador, en esas casas donde se manifieste ese Júpiter, en esas áreas de la vida, requiero utilizar mi expansión, requiero utilizar mi tamaño, ¿sí? Requiero ampliar, requiero hacer un trabajo de acción, de valentía, dinamismo. Júpiter en Leo es muy acción, distinto a Júpiter en Cáncer. Júpiter en Cáncer era más un sentido de conexión profunda, emociones, era más una conexión interna en cuanto al sentido de mi raíz. Júpiter en Leo pide brillar en las áreas que está entrando. Entonces, debemos mirar si somos ascendente en Leo. Por ejemplo, una persona que sea ascendente en Leo y esté teniendo el tránsito de Júpiter allí. ¿Qué le está pidiendo la vida? Momento de crecer junto con la estructura egoica. Entonces, Júpiter en Leo eh, no es solamente el tema espiritual por allá, no. Júpiter en Leo nos dice aterrice la espiritualidad, llévela a la acción, a la práctica, hágala, vívala, ¿sí? No es lo mismo estar pensando en una paella y qué deliciosa la paella y sería muy rico comerme una paella y cómo se hará una paella y aprender a hacer paella y tomar un curso de paella y pensar y soñar con la paella si no me meto a la cocina a prepararla, a ver cómo me queda a mí, Javier Aragón, mi paella, a qué sabe mi paella. Es muy distinto la acción de aprender, saber, tenerlo, pensarlo, añorarlo. A Júpiter en Leo, lo acciono, lo llevo y así y te presento mi paella y venga usted, guste de mi paella. Tenga la amabilidad y pruebe mi paella cómo me quedó. Es más Júpiter en Leo. Entonces, llevarlo también a la esencia, eso pide mucho un Júpiter en Leo para una persona que es ascendente en Leo.
sea, le está pidiendo conexión con el cuerpo, le está pidiendo brillar con todo, empacado al vacío, con paquete y todo. Si de pronto tú eres Leo, tú eres una persona Leo, o tienes ascendente en Leo, o tienes la luna en Leo, este tránsito te está pidiendo hacerlo con todo, soltando ese temita de que lo hemos dicho muchas veces, que el ego es malo y que no es por ahí y que solo luz, porque si no queda la información suelta, queda la información en el aire, queda la información escueta, como una información más. Pero ¿y cómo la aterrizo? En la casa 2, obviamente está pidiendo en la casa 2 hacer un trabajo con los recursos y eso vincula también la experiencia egoica en la casa 3. Debo hacer un trabajo de aprendizaje. Si tú tienes a Júpiter en Leo entrando en tu casa 3, debes activar esa energía de conocimiento, esa energía de nuevas cosas, esa energía de actividad mental. Hay que hacerlo. Júpiter en la casa 4, temas de hogar, temas también de estructura, de casa, física, de cómo se mueve. Júpiter en Leo entrando por ahí en la casa 5 o personas que tengan planetas o demás. Creatividad, pero hacerlo, ponerlo en la mesa. La casa 5 es la creatividad. Si alguno de ustedes tiene a Leo y Júpiter está entrando a tu casa 5, te está pidiendo trabajar con la estructura egoica, trabajar también con la creatividad, trabajar también con lo que se debe hacer, mostrarse más. Y para mostrarse obligatoriamente desde la esencia hay que vincular el ego, porque ¿cómo sales a mostrarte solo con la esencia? No eres vapor, no eres, no eres solamente un espíritu sin carne, estás encarnado. Entonces no puedes salir con Júpiter en Leo en la casa 5 a mostrar solamente el espíritu, porque resulta, pasa, sucede y acontece que hay una carne. Eres un ser encarnado, entonces no puedes solamente, no eres vapor, hay que mostrarse con todo. Casa 5, acción, movimiento, lúdico, juegos, alegría, expansión y creatividad, conocer personas. La casa 5 es los vínculos también con el otro. Me abro al mundo, me expando, mi energía, mi yo, jugar, salir, compartir, abrir esos espacios. Por eso Júpiter llega abriendo. Imagínense que Júpiter va arrasando y va pidiendo espacio. Júpiter es un planeta que pide espacio, ¿sí? Entonces, si yo me escondo y me aíslo, peor. Si tienes a Júpiter en la casa 6 o Leo está entrando en esa zona de la casa 6, hay que buscar oportunidades laborales, otras oportunidades laborales distintas. No hay necesidad de esperar a que me echen. A lo mejor tienes a Leo entrando a la casa 6, Júpiter allí. No, pero yo aquí estoy cómodo. Ah, pero a mí me están diciendo que Júpiter viene para allá. Empiezo a abrir otras oportunidades de trabajo. Así te esté yendo bien donde estás. Tal parece que es un tránsito muy oportuno para hacer otras cosas en el mundo laboral, crecer de una manera distinta. Júpiter en Leo pide acción, movimiento. ¿Un león se siente o no se siente? Se siente, casi que el león es el eje principal de un zoológico. Cuando vamos a un zoológico, ¿a quién queremos ver? Pues al león. Cuando los animales iban a los circos, pues ver el león, ¿no? Es el rey, es el tema, entonces es visible, es tangible, nos invita a una acción creativa y en movimiento, no solamente de cabeza y ya, sino más cosas. Entonces, así vamos haciendo el recorrido por cada uno. Capricornio, me cae Júpiter en la casa 12. Por ejemplo, las personas que tienen a Leo en la casa 12 y Júpiter está transitando por allí, para todos aquellos que tienen a Leo o a Júpiter en la casa 12, en este caso sí se vuelve el tema muy casa 12, muy espiritual. En este caso, si tú tienes a Leo entrando a la 12, entre la 11 y la 12, Júpiter ahí en ese tránsito te está invitando, te está convocando, ¿verdad? O sea que obligatoriamente tienes que tener un ascendente en Virgo para que Júpiter ahí, en este tramo de Leo, te invita a trabajar la espiritualidad con otras personas, a abrirte a otros grupos y ahí vas a encontrar una gran maestría. Siempre que Júpiter llega a la casa 12, nuestra espiritualidad se abre mucho más. El conocimiento, el entender de las cosas y casi siempre llegan personas importantes a nuestra vida a mostrarnos algo, a enseñarnos un algo, a contagiarnos con esa energía bella. Entonces Júpiter en Leo en esta casa 12
sí que es un tránsito muy espiritual en ese sentido. Claro. Poner atención, si el león ruge, poner atención, algo de esta manera. Yo soy Leo y me cae en la casa 8. ¡Wow! Rosy, eso es bellísimo. Porque un Júpiter en la casa, en tu signo solar, calcula, un Júpiter en tu signo solar es mucha transformación y al tiempo que te cae en la casa 8, pues te invita a sacar una leona distinta. Estás en una metamorfosis. ¿Cómo se sabe que estoy en una metamorfosis? Porque le está pasando o tiene el aspecto astrológico que dice Rosy. Soy de signo Leo y en efecto, Júpiter en Leo me corresponde en la casa 8. Entonces, ella sí que está preparándose y ella sí que está alquimizándose y en este caso se está gestando un nuevo yo. Esto es muy positivo para ti. Es un año interesantísimo. Es un año de mucho saber, es un año de mucho descubrir y sobre todo de mucho conocimiento, ¿no? Tanto porque eres de signo Leo y al mismo tiempo Júpiter está transformándolo en la casa 8. Estás en un proceso de metamorfosis o lo que comúnmente se conoce, en este caso en la astrología, como de oruga a mariposa. Vamos a ver cuál es la mariposa que va a salir de ahí. Qué bonito que tengas esa posición. Leo y en casa 8. Creo que es un excelente año de transformación, un excelente momento de transformación, esos Leos casa 8. Qué interesante. A ver, miramos en TikTok. Yo tengo a Júpiter en Aries. ¿Cómo es? De nacimiento y Leo en la casa 10. Mira, es un momento, Maye, es un momento para brillar mucho en las áreas profesionales, sobre todo. Hay que activar esa energía. Sol en 10, Leo ascendente en Escorpio. Hola Javier, Leo signo solar, Sagitario. Tengo Leo en la casa 10. Bueno, yo creo que ustedes se conectaron muy bien con el tema. Ya tenemos idea de qué va, de cómo viene por ahí esta situación. Bueno, entonces creo que nos sirve mucho para todos, ¿no? Que lo tengamos muy bien puestos. Gracias, me diste un respiro, dice Rosy. Respiro que vas a necesitar, Rosy. Respiro que vas a necesitar full, full, full. Cordialmente invitados a todos, vamos a estar haciendo el evento online de Júpiter en Leo este sábado 4 de julio. Entonces, los que quieran reservar, los que se quieran inscribir con sus propias cartas natales, vamos a estar profundizando toda esta información de Júpiter en Leo para que ustedes lo tengan también ahí. Va a ser este sábado 4 de julio. Hola maestro, qué bonito expones. Un abrazo, Tata. Gracias también por sus mensajes. Gracias por sus colaboraciones. Gracias por sus mensajitos siempre tan activos acá. Y maestro, ¿por qué no miras mi carta? ¿Cómo miro tu carta? Hola Javier, ¿este tránsito te parecerá al de hace 12 años? Qué buena pregunta, Liz. Que si se parece en el de hace 12 años que Júpiter entró a Leo, la temática es la misma. La temática sí es el mismo contenido. Digamos que en cuanto a temática sí va hacia lo mismo. Que vaya a ser exactamente igual o que nos vaya a pasar algo parecido, no. No, porque son 2 líneas distintas. Hace 12 años teníamos a Júpiter en Leo acomodado con otros aspectos planetarios, no estaba haciendo trígono, en este caso con Neptuno, no estaba haciendo un aspecto fluido con Saturno. Por el contrario, en aquella época, hace 12 años, cuando Júpiter entró a Leo, Saturno estaba al signo contrario, ¿sí? Entonces eran otras las dinámicas que habían. Urano no estaba en Géminis. Entonces, esta propuesta, para contestar a tu pregunta, es muy distinta, muy diferente. No va a ser lo mismo. Júpiter en Leo no va a ser lo mismo en esta oportunidad. Casa 10, ¿qué significa? Te faltó, Javi. Bueno, chicas, un abrazo para todos ustedes. Se me acaba el tiempo. Yo creo que podríamos seguir hablando de Júpiter en Leo indiscutiblemente todo el año, toda la vida. Es un tránsito muy bonito, muy armónico. Quise salir hoy para que entre todos pudiéramos hablar un poco. Para los que me están preguntando, queda grabado en mi canal de YouTube. Allí lo pueden ver. Nos vemos esta noche en Astrología. Gracias, Mariela, por eso. Nos vemos esta noche en Astrología Viva, los que están formándose en astrología, que llevan desde enero, febrero,
calculen, ya llevamos 6 meses, llegamos a una mitad y seguimos aprendiendo más astrología. Saludos también para los que están en Facebook. eh, un abrazo también a los que están escribiendo desde Facebook, mira. Y nos vemos en este caso esta noche para los que están ahí. Un abrazote, los demás nos vemos el 4, el sábado 4 de julio para desarrollar carta a carta Júpiter en Leo. Las inscripciones están ahí en los links, pueden participar, va a ser online, entonces pueden hacerlo si están en Chile, si están en Argentina, los que están en México, aquí en Bogotá, en Colombia, en la Florida, desde donde nos miran, Australia, Lima, Perú. Entonces, el evento online será este sábado 4 de julio, Júpiter en Leo, para que ustedes también hagan sus reservaciones. Un abrazote, cuídense mucho, nos vemos esta noche en clase. Chao.